Hoy vamos a estar hablando acerca de la misión de la iglesia, de la importancia que tiene venir a la iglesia. Es una preocupación que ha estado en mi corazón. Vivimos hoy en día en un mundo, en una sociedad donde impera el individualismo social. Ya la gente quiere vivir cada vez más solitaria, cada vez más ensimismada en sí misma, y eso afecta la comunidad de la fe, que es la iglesia. Y hoy vamos a basar este mensaje en Hebreos 10, del 19 al 25, y vamos a entender qué es la verdadera iglesia. Y lo más importante, ¿por qué Dios quiere que vengamos a la iglesia? Hoy en día hay mucha gente que dice, yo soy espiritual, pero no religioso. ¿Y qué hay detrás de ese comentario? Están diciendo, yo creo en Dios, pero le he perdido la fe a la iglesia. No creo en la iglesia. Ya no creo más en la iglesia. ¿Y saben qué? Con justa razón. Cuando alguien me dice eso, yo tengo que ser un poco empática y entender que hay muchos datos que sustentan ese razonamiento. Cuando escuchamos de abusos físicos y sexuales de los líderes religiosos, cuando escuchamos de pastores que se roban la plata de la feligresía, cuando escuchamos escándalos tras escándalos de los que supuestamente son las guías espirituales, de los desórdenes en las iglesias, por supuesto que es fácil desanimarse y decir, no voy a ir, no quiero saber de eso, he perdido la fe en la institución eclesial. Pero si esas personas, y tal vez hay alguien aquí que dice, ¿sabes qué? ¿Yo para qué estoy viniendo aquí? Me debí quedar dormido en mi casa. ¿Qué estoy haciendo yo aquí? Y ¿sabes qué? Es válido. Pero si esas personas que piensan así, y nosotros que venimos, entendiésemos el significado y la misión real de la iglesia, cambiaríamos de parecer. Y en eso vamos a entrar hoy. Vamos a estudiar en estos breves minutos la importancia y la misión de la iglesia, las características del modelo de iglesia que nuestro Señor Jesucristo estableció y el poder que hay detrás de la iglesia. ¿Ok? ¿Les interesa? Muy bien. Vamos entonces a empezar. En este pasaje de Hebreos, de los versículos 19 al 25, el autor de esta carta le escribe esta carta a una iglesia que está perdiendo la fe, que se está desanimando. Y la carta tiene que ver con la supremacía de Cristo. Tiene que ver con que Cristo es suficiente, que con Cristo no necesitamos más nada en nuestras vidas. Ellos estaban pensando que tenían que volver a los ritos del judaísmo y toda esa cosa. Y el autor de esta carta les dice, no, Cristo te completa, con Cristo no necesitas más nada. Y tal vez algunos de nosotros sentimos que nos falta algo, que algún vacío. Yo quiero decirte, tú eres perfecto y completo en Cristo. Si logras entender la obra de Cristo, vas a sentirte completo y no vas a necesitar nada. Entonces, el capítulo 10, el 11, el 12, son capítulos que animan a esta congregación a no perder la fe, a mantenerse en la fe. ¿Y en la fe en qué? Vamos a ver en los primeros versículos que se habla de la obra de Cristo, ¿no? Que a través de ese sacrificio tenemos comunión con Dios, comunión con Jesús. Él puede guiar nuestras vidas, nuestro diario vivir en cada paso. Hemos pasado de estar separados por el pecado a ser parte del círculo cero,
de el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Imagínense, ¿no? Somos VIP ahora, somos hijos, somos parte de la familia de Dios por ese sacrificio y podemos tener comunión con Él, ¿ya? Entonces, ahí nos habla de eso. Y después, más adelantito nos habla de que no todo queda allí, sino que el sacrificio de Cristo también nos da una esperanza futura. O sea, una bendición presente, pero una esperanza futura de vida eterna, ¿ya? Y después nos explica el medio que Dios ha establecido para mantenernos perseverando en esta fe. Y ese medio es la iglesia, pero la verdadera iglesia, la que Dios quiere que todos seamos entendiendo que la iglesia no son estas 4 paredes, ni esta cosa, ni las luces, ni este edificio. La iglesia somos cada uno de los que estamos aquí, ¿sí? Entonces, vamos a ir viendo estos pasajes con detenimiento. Hebreos 10:19 dice: así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo. ¿Qué cosa más bella? Usted es puro, usted es digno. Ay, Alexandra, pero si tú supieras lo que yo he hecho, ¿qué importa? No es que hubiese estado bien, pero Cristo pagó el precio. Por cualquier error, por cualquier cosa que hayamos cometido, ahora podemos vivir en libertad y tener confianza con Dios. Entonces el 20 dice: por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo. Y el 21 dice: y tenemos además un gran sacerdote al frente de la familia de Dios. ¿Me está siguiendo? Hebreos no es muy fácil, pero sígame. Esos 3 versículos están hablando del sacrificio de Cristo y de cómo a través de Él tenemos comunión con Dios. Entonces el 22 dice: acerquémonos pues a Dios con corazón sincero, con la plena seguridad que da la fe. Tenemos confianza de acercarnos a Dios. Dios no está lejos de usted. Dios no está ajeno a su necesidad ni a sus preguntas. Dios está cerca, muy cerca de usted. Entonces dice: con plena seguridad que da la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. Dios te acepta y te ama así como tú eres. Entonces aquí vemos la parte de la promesa a futuro. Dice: entonces, sabiendo esto, mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Amén. Mantengamos firme esa esperanza. Algún día nosotros todos vamos a estar en la presencia de Dios. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 21:4: y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ya no habrá dolor, y ya no habrá clamor, porque las primeras cosas pasaron. Hoy en día uno abre las noticias, las redes sociales, y todo es tragedia. Aviones que se caen, que se queman, terremotos, terrorismo, guerra, inseguridad. Y el mundo, hasta la creación misma, dice la Biblia, como que gime, como que clama, como que ¿hasta cuándo? Pero algún día no va a ser así. Esa es la promesa que nos da Dios. Jesús nos llevó a comunión con Dios. Y un día este mundo ya no será más. Y no todo termina aquí, sino que cuando estas cosas pasen, cuando nuestro caminar por este mundo termine, estaremos para siempre en la presencia de nuestro Dios. Y eso debe llenar nuestro corazón de esperanza. Pero como seres humanos podemos perder la esperanza, podemos debilitarnos en nuestra fe, podemos cansarnos. Y por eso
este pasaje nos habla de la importancia del ministerio de la iglesia y la misión de la iglesia, que somos todos, no es el edificio, somos nosotros. Entonces dice, preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Entonces vamos a ver ahora, vamos a desglosar a qué se refiere el Señor con la iglesia. ¿Cuál es ese ministerio de la iglesia que somos todos? La iglesia como institución creada por Dios, por Jesús, es insustituible en su función. Nosotros como comunidad de fe, no hay nada, no hay otra cosa que se compare a la iglesia, ¿no? Hoy en día la gente le gusta participar en muchas comunidades, ¿no? Comunidades deportivas, comunidades de bienestar, comunidades de wellness, y esas comunidades funcionan bastante bien, tienen un propósito en común, pero le voy a decir algo, es impresionante, porque cuando usted ya no tiene plata para pagar el entrenamiento, se acabó la comunidad. A usted lo van sacando del chat y se acabó. A nadie le importa si usted se está comiendo lo que no debe comer. Entonces, la iglesia es muy diferente. La iglesia tiene el propósito de acercar a Dios a la humanidad. Que los que están lejos de Él se acerquen a Él y los que estamos cerca, cada día nos parezcamos más a Él. No va a encontrar otra comunidad que tenga ese propósito, ninguna otra. La iglesia es una institución creada por Dios en la cual todos crecemos en Él y nadie cobra por el servicio que se da y el que recibe un servicio no tiene que pagarlo, porque no es una organización humana, es el movimiento indestructible de Dios, es un movimiento de Dios, no es humano. Por eso la iglesia usted ve que con todos los problemas de la humanidad que tenemos y los errores y todo, la iglesia sigue. La iglesia es indestructible porque la iglesia es de Dios. Entonces, vamos a ver en qué consiste esta iglesia, ¿verdad? ¿En qué consiste esta iglesia a la que yo estoy hablando? Porque tal vez muchos están diciendo que perece, pero yo he visto muchas iglesias y eso que usted está diciendo, eso no está cuadrando con lo que yo he visto. Y de eso se trata, que nosotros hoy entendamos nuestra misión como iglesia y nos empoderemos de esa misión y cada uno de nosotros hagamos nuestra parte, porque lo que podemos hacer es como la gente que dice, yo soy espiritual pero no religioso, me cansé, ya no creo y me largo y no hago nada. O podemos seguir luchando y no rendirnos y seguir luchando por ser la iglesia que Dios quiere que seamos. Porque le voy a decir algo, este es el único método de Dios, usted y yo. Somos el único método de Dios para salvar este mundo, para acercarlo a Él. Y si nosotros fallamos, no hay plan B. Nosotros somos el plan y punto. Entonces es importante que cada uno de nosotros entendamos, oye, ¿cuál es el plan? ¿Cómo es la cosa? Y nos empoderemos de nuestra misión. Entonces miren lo que dice, no dejemos de congregarnos. ¿Ok? Esa palabra congregación es muy importante. Congregarnos no significa venir a la iglesia. Usted puede venir a la iglesia años y no congregarse. Usted solo viene a la iglesia, pero no se está congregando. Y vamos a entender un poquito qué significa congregarse, qué significa la comunidad de fe, qué significa la iglesia. La palabra esta viene de la palabra griega
sinagogué. ¿Qué significa sinagoga? Y significa congregación, ¿ok? Y una cosa es agregación, que es ir a un lugar y agrego personas a ese lugar, como cuando vamos a una conferencia. Usted va a una conferencia a escuchar a un expositor y llega, puede hablar con alguien o no hablar con alguien del clima, de qué sé yo, de las noticias, y luego se va y no sabe más nada de ese alguien. Usted puede ir a un concierto y lo mismo, usted puede ir a una graduación y no conocer a la persona que está a su lado. Eso es una agregación, ¿no? Y otra cosa es congregarnos. Cuando nosotros nos congregamos, interactuamos, nos conocemos, nos interconectamos. Hay una dependencia, hay una reciprocidad, ¿ya? Hay una relación. Y se lo quiero ilustrar un poquito de esta manera. Agregarnos o ir a la iglesia es como una bolsa de canicas, ¿ya? Las canicas pueden estar metidas dentro de una bolsa, se rozan entre ellas, pero no están interconectadas entre ellas. Ellas están cada una en su propio mundo. Una congregación es como un racimo de uva, ¿ya? Un racimo de uva, todas están interconectadas por la misma raicitas, ¿no? Y todas se dan vida unas a las otras. Eso es la comunidad de fe. Y aquí pues la pregunta que cabe definitivamente es, ¿seré yo canica o seré yo uva? Y no tiene nada que ver con los años que nosotros tenemos de estar viniendo a la iglesia. No tiene nada que ver. Tiene que ver con qué actitud voy yo a la iglesia. Muchos pastores le predican este pasaje a sus congregaciones. No dejen de congregarse, no dejen de congregarse. Pero lo hacen porque quieren más gente en la iglesia, o porque quieren más contribuciones, o porque quieren ser famosos, lo que sea. ¿Sabe qué? Esa no es la intención, ni de mi persona, ni de nadie de los pastores que se paran aquí a predicar. Nuestra intención es que a usted le vaya bien. ¿Y sabe algo? Usted no le va a ir bien separado de Dios. No importa cuánto dinero pueda tener, no importa cuántas conexiones pueda tener. Su principal conexión es Dios. Y para que le vaya bien y esté conectado con Dios, tiene que estar conectado con su cuerpo, que es la iglesia. Amén. Entonces, debemos preguntarnos eso. ¿Estoy siendo yo canica o estoy siendo yo una uva del racimo de Dios? Y tal vez usted dirá, pero ¿cuáles son los indicadores para yo saber si soy canica o si soy uva? Entonces vamos a ir viendo entonces la naturaleza o el carácter de la iglesia que Dios quiere. Y aquí usted puede ir, ¿no?, chequeando qué características de estas pues tenemos, ¿no? Entonces vamos a los versículos 24 y 25 y ahí vamos a ver cuatro palabras que nos dan luces de lo que una verdadera iglesia es. Siendo iglesia, cada uno de los que estamos aquí, ¿verdad? La primera palabra dice, preocupémonos. ¿Preocupémonos de qué? Del trabajo, de las cuentas que hay que pagar, de los hijos. ¿De qué debemos preocuparnos? ¿Qué dice ahí? Los unos por los otros. Esa palabra, los unos por los otros, en el original es una sola palabra que tiene que ver como con reciprocidad. Algo que debemos entender es que el ministerio de la iglesia no va en una sola vía. Si yo soy iglesia, yo hago la iglesia. No solo es como que recibo un servicio, no. Yo hago la iglesia, yo soy la iglesia de Cristo. Cristo hizo algo en mí que yo puedo compartir a alguien y que a ese alguien le puede beneficiar. La iglesia funciona cuando damos y recibimos.
Es una comunidad de fe en la que yo voy a recibir, pero también tengo la responsabilidad de dar, ¿sí? Entonces dice, preocupémonos los unos por los otros. Y le pregunto yo, cuando venimos a la iglesia, ¿qué nos preocupa? Cuando venimos en camino, ¿qué nos preocupa? Estoy pensando yo en la hermana tal, en fulana de tal, si vino, si no vino, si comió, si no comió, cómo estará de salud, o estoy solo pensando en mí mismo y en mis propias necesidades y que Dios me hable y que Dios me resuelva y que Dios me dé una pista para salir del propio desafío que yo mismo puedo estar teniendo en este momento. Pues esa no es la iglesia que Jesús quiere. Debemos preocuparnos los unos por los otros. Y aquí debemos pensar, bueno, ¿en eso soy yo canica o soy uva? ¿Verdad? Entonces dice, a fin de estimularnos al amor, ¿verdad? Estimularnos, esa palabra estimularnos es como confrontarnos. Y aquí ya se puso mala la cosa, ¿verdad? Aquí ya por ahí sí que es más difícil, se está poniendo cuesta arriba. Confrontarnos los unos a los otros, ¿sabe? Para eso es la iglesia. Usted quiere crecer en el carácter de Cristo, usted quiere crecer en el conocimiento de Dios, usted quiere acercarse más a Dios y parecerse más a Él y cumplir su propósito y su misión. Usted tiene que abrir su corazón y ser vulnerable y permitirle a la gente entrar. ¿Ya? Mucha gente tiene un letrero gigante aquí en la frente que dice, no te metas en mi vida. Y vienen, saludan y se van. Y vienen, saludan y se van por 5 años, por 10 años, por 20 años. Eso no es iglesia. Y usted tiene la decisión, porque hoy en día, como les decía, el mundo, o sea, la cosmovisión es así, individualista social. Nadie se mete con nadie. Y tu verdad es tu verdad y te la respeto y la mía y se acabó. Y vamos a un evento para divertirnos porque algo hay que hacer o nos corremos una carrerita o algo hay que hacer para utilizar el tiempo, pero tú en tu vida y yo en la mía. Pues quiero decirle que esa no es la voluntad de Dios, para usted ni para mí. Dios nos llamó a vivir interconectados como un racimo de uva en la comunidad de fe. ¿Ya? Y usted puede decir, bueno, a mí nadie me va a decir lo que yo debo hacer o no debo hacer. Y sabe, eso se le respeta. Pero sí me toca advertirle que hago lo que me da la gana y nadie se mete en mi vida. Y una comunidad amorosa de fe que me apoya, que me sostiene, que me ayuda en los momentos difíciles, no entran en la misma oración. Son dos cosas contrarias. Y nosotros tenemos que escoger. O estoy aquí y buena suerte con su soledad, porque no hay castigo peor para el ser humano que la soledad y el abandono. O estoy acá, en una comunidad en donde todos estamos buscando crecer y nos confrontamos los unos a los otros con amor y nos ayudamos y nos estimulamos los unos a los otros a ser mejor con amor y con humildad. Esa es la iglesia de Cristo. También la iglesia que Dios estableció es una iglesia que trabaja por los demás. Dice buenas obras. ¿Qué significa buenas obras? Trabajo. Obras es trabajo, ¿verdad? Que tiene su enfoque puesto hacia los demás, hacia el otro, hacia la necesidad dentro de nosotros. No podemos estar ajenos
al que sufre, al que se quedó sin trabajo, al que está enfermo. Hay que estar atento, hay que estar pendiente, hay que estar interconectado. Al que tiene luchas espirituales, emocionales, al que tiene un problema familiar. Hay que estar allí. Esas son las buenas obras prácticas dentro de la comunidad. A servir el café, a recoger la ofrenda, a predicar, si lo llaman para predicar, a ser maestro. Ese es el servicio práctico dentro de la comunidad. Pero también fuera de la comunidad, a los necesitados. La iglesia tiene que mirar hacia afuera. Nosotros tenemos una iglesia en Nicaragua, yo no sé si ustedes saben. Y muchos de los que estamos aquí hemos enviado contribuciones allá. Y por eso allá hay un comedor de 100 niños que reciben alimento, una iglesia rural. Hay un comedor de 100 niños que reciben alimento, que cuentan con esa comida. Ahí le hemos puesto sonido a esas iglesias, le hemos puesto piso, les hemos puesto abanicos para que la obra de Dios continúe difundiéndose, se esparza. También hay una comunidad acá en Nove, ¿verdad? Que fuimos a entregar también ayudas, porque esa es la función de la iglesia. Y todos y cada uno de nosotros debemos ser parte de eso. No hay una iglesia que no pueda hacer buenas obras. Es nuestro deber, es nuestra función. Y ese es el carácter de la iglesia. Esos son los indicadores. También dice, animémonos los unos a los otros. Como iglesia no estamos para juzgarnos los unos a los otros. Nosotros no somos quién para juzgar a otro. Animémonos en amor los unos a los otros. Usted puede animar a alguien con una sonrisa, con un abrazo, con solo acercarse y preguntarle, ya eso anima a otro. Para esa es una de las funciones de la iglesia, animarnos, estimularnos. Hay que ser empático, Si usted no entiende por qué una persona actúa como actúa, no le juzgue, porque usted no conoce la historia de esa persona. Entonces, anime, apoye, esté allí. Esa es nuestra función como iglesia. Y quiero darle algunos indicadores más, algunos pasajes de la Biblia que nos hablan del ministerio de nosotros como iglesia unos con otros. Dice, ámense, sírvanse unos a otros. Al final, en todos esos pasajes está la frase unos a otros. Ámense, sírvanse, no se juzguen, acéptense, salúdense. Me encanta y se lo regalé a mi esposo. Dice, espérense para comer. La palabra de Dios. Cuídense, oren, sopórtense, perdónense, sométanse, no se mientan. Enséñense, aliéntense, exhórtense, no se quejen, confiesen sus pecados los unos a los otros. ¿Sabe qué? Porque en la confesión hay liberación. Hay gente que se ha amargado y ha vivido con una culpa por años. Cuando mire, rapidito hubiera pasado eso. Esas son los indicadores del carácter que la iglesia debe tener. ¿Por qué la gente está decepcionada de la iglesia? ¿Por qué la gente dice soy espiritual y no religioso? ¿Por qué rechazan la iglesia? Porque no estamos cumpliendo con esto, ¿ya? Pero Dios nos ha llamado a nosotros a no rendirnos. Iglesia Vida tiene que ser una pequeñita luz que lucha por tener estas características entre nosotros. Y el tercer punto es el poder de la iglesia. ¿Por qué la iglesia, a pesar de todo, no se acaba? Y no se acaba, me imagino la gente contraria a la iglesia y dije, pero no se acaba esa cosa y la gente sigue creyendo, ¿verdad? Porque es el movimiento indestructible de Dios. Porque Cristo es la cabeza. Porque no se fundamenta en ninguna filosofía humana, sino en Dios, en Jesús, ¿ya? Y miren lo que dice aquí, dice,
En Cristo tenemos libertad para tener comunión con Dios, ¿ya? Ese es el poder de la iglesia, que no tenemos que ser nadie que no somos para poder entrar a esa comunidad. No, Cristo nos acepta a como somos, porque Él pagó el precio en la cruz por todos nuestros pecados, por todos nuestros errores, y ahora somos aceptados en Él. Somos parte de su círculo cero. ¿Sabe? El ser humano fue creado para vivir en comunidad. Y se lo vuelvo y se lo repito, el castigo más grande del ser humano es el abandono. Una persona que no tiene con quién parquear se vuelve loca. Sí, se vuelve loca. Porque nosotros nacimos para tener relaciones significativas, aunque sea una. Por más amargadito que haya salido, aunque sea una. Alguien tiene que quererlo a usted y usted a alguien tiene que querer. Y no me venga y que con el perro, el gato, el perico, el canario. No. Porque ese es nuestro diseño. Y ¿sabe algo? El gran poder de la iglesia, y por lo cual nunca va a dejar de existir, es que Dios nos ama. Es que Dios nos acepta. Es que no tenemos que fingir quién no somos. Es que podemos venir tal y como estamos y recibir aceptación, amor, perdón, identidad. Entonces les digo, amados hermanos, si Dios es así con nosotros, así como iglesia tenemos que ser con los demás. Amén. Porque ese es el poder detrás del movimiento indestructible de Dios que se llama iglesia. ¿Sí? Y aquí hay un dicho de Dietrich Bonhoeffer que me gusta mucho, que dice: la iglesia solo es iglesia cuando existe para los demás. Mucha gente se une a las comunidades de lo que sea para ver qué consigue para sí mismo, para ver qué conexión hace, para ver cómo resuelve sus problemas. Pero en la iglesia no debe ser así. Nosotros debemos existir los unos para los otros, vivir los unos para los otros y vivir para este mundo. Y usted dice, pero hey, yo tengo necesidades. O sea, estoy abrumado. Sí. Pero cuando usted entiende que usted está completo en Cristo, cuando usted entiende que usted está completo y es perfecto en Cristo, y que con Cristo usted no necesita más nada y que usted es completamente amado y aceptado por Dios, usted cambia. Su mindset cambia y usted se siente lleno, se siente satisfecho, se siente integrado en su ser interior y usted puede dar de usted mismo a otro. Dice, para empezar, la iglesia debe dar a los indigentes todo cuanto posee. La iglesia ha de colaborar en las tareas profanas de la vida humana, no dominando, sino ayudando y sirviendo. Hay gente que vive en una cosa así porque no se quieren contaminar con el mundo y no quieren pertenecer a nada ni nada porque todo es malo. No, la iglesia debe estar allí activamente en el trabajo, en la comunidad, en el barrio, apoyando, demostrando el amor de Dios en el lugar donde Dios nos ha puesto. Dice, la iglesia ha de manifestar a los hombres de todas las profesiones lo que es una vida con Cristo y lo que significa ser, o sea, existir para los demás. Ese es el llamado de Dios para nosotros como iglesia. Y cierro con esto. Esta semana estaba hablando con mi hija y que cumplió 24 años, Dios mío, ya está vieja ella. Y me dice mi hija, mamá, ¿y qué estás haciendo? Y le digo, estoy preparando el mensaje del fin de semana, me toca predicar. Y me dice, mamá, ¿y de qué vas a predicar?
Y le digo, voy a predicar en la iglesia. Me dice, mamá, ¿tú sí crees en la iglesia? ¿Tú sí le tienes fe a la iglesia? ¿Tú sí predicas de eso? Y me quedé meditando. Me llamó la atención que esa es la percepción de ella. Usted sabe que los hijos de uno le hablan a uno a calzón quitado, ¿verdad? Y la verdad es que le dije, ¿sabes qué? Sí. Y se los digo a ustedes. Yo creo en el ministerio de la iglesia y he dado mi vida, toda mi vida, yo la he dado por la iglesia. ¿Y sabe por qué? No solo por lo que la iglesia representa en sí misma, sino por lo que representó para mí. Mire, yo fui una niña huérfana, pero no fui huérfana porque se murieron mis papás. No, yo fui huérfana porque mis papás decidieron abandonarme. Mi mamá a los 2, mi papá a los 5. Y ¿sabe algo? Dios me recogió. Por eso el Salmo 27 es mi salmo favorito, que dice, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo, el Señor me recogerá en sus brazos. Amén. Pero ¿y cómo me recogió? Mandó un ángel con sus grandes alas blancas del cielo y vino y me recogió a esta niña chiquita. No, yo nunca he visto un ángel, pero no verlo porque me muero de miedo. Dios mandó a la iglesia, fue la iglesia. Fueron un montón de uvas, que cada una hizo su parte. Cada una hizo su parte. Y usted dice, pero usted se ve bien. Sí, yo sé que me veo bien. Oye, usted se ve empoderada, se ve feliz. ¿Sabe que sí? Yo fui una niña feliz. Yo fui una adolescente feliz. Yo he sido una mujer feliz. ¿Pero por qué? Por el poder transformador de Dios. Porque Dios nos transforma la vida si nos ponemos en sus manos. Nos cambia de una oruga a una mariposa si abrimos nuestro corazón. ¿Sabe que yo fui vulnerable a mi comunidad de fe? Y aprendí, me enseñaron y me corrigieron y me cantaron las cosas. Y yo también aporté. Y Dios me transformó mi vida. Y por eso yo creo en la iglesia. Y sabe, por eso los pastores de esta iglesia, los 4 ancianos que fundaron esta iglesia, todos tienen un testimonio de su niñez, de cómo Dios hizo la obra en ellos. Y aquí ninguno de nosotros estamos para ganar dinero ni porque no tenemos nada que hacer, sino porque sabemos que la iglesia es el movimiento indestructible de Dios, que transforma la vida del ser humano y acerca a la humanidad a Dios. Y la humanidad está cansada de sí misma y su respuesta es Dios. Y sabe, y ahí Dios me transformó en la iglesia. Y cuando yo estaba chiquita, me acordaba hoy en la mañana que yo jugaba a las misiones y jugaba a la escuela dominical. Mientras otras niñas jugaban con Barbie, a la escuela dominical y al culto, y a predicar, y a ayudar a la gente. Y me pasaba en la oficina de la iglesia cuando era verano. Y las únicas veces que se libraban de mí era cuando estaba en un campamento de la iglesia. ¿Ya? Y así. Y cuando hice de todo en la iglesia. Hasta trabajé en el sonido. Y en ese tiempo no había mucha plata, entonces arreglaba los cables, los soldaba con estaño. Esa era mi función, soldar los cables del sonido con estaño. Fíjate tú. Y toqué la guitarra y participé en la alabanza y de maestra y de líder de jóvenes. Y después me fui a las misiones y dejé mi trabajo, donde me querían muchísimo, para acompañar a este señor, que dejó su trabajo también, donde el jefe le dijo, tú estás loco, ¿por qué te vas a ir para Nicaragua teniendo todo aquí? Porque le iba muy bien. Tenía 25 años, estaba embarazada de mi hija mayor. Y nos fuimos para Nicaragua. Y allá fuimos pastores de jóvenes y fundamos iglesias.
y fundamos comedores y fundé escuela. Y luego vinimos acá y ahora estamos aquí. Fundamos esta iglesia porque creemos. Y usted está llamado a creer también. La iglesia no es esos escándalos que se oyen por ahí. La iglesia es usted y la iglesia soy yo. Y todavía hay gente que quiere hacer iglesia como Dios quiere que seamos. Así que yo les animo en esta segunda semana del año a que usted no sea más una canica, a que usted sea una uva del racimo vivo de nuestro Señor, de la comunidad de fe, y que usted la dé toda. Mire, sonría. Si no puede hacer más nada, sonría, porque eso hace la diferencia. A veces yo me voy a mi casa llorando cuando escucho unos problemas que me superan de gente que viene aquí. Yo digo, Dios mío, ¿cómo ayudamos a esta persona? Pero ¿sabe algo? He entendido que tal vez no lo podemos hacer todo. Tal vez no lo vamos a poder hacer todo. No le vamos a poder resolver la vida a todo el mundo. Pero algo usted puede hacer. Algo usted puede dar. Delo. Es hora de que seamos contracorriente y no vivamos más como este mundo vive, ensimismados en sí mismos. Es hora de que salgamos de nosotros mismos y veamos la necesidad en los demás, de que seamos uvas, porque ahí vamos a cumplir la voluntad del Señor y nuestra misión como iglesia en este mundo. Que el Señor les bendiga.